A ver, imaginemos la siguiente situación. Llegamos a casa de madrugada después de pasar todo el fin de semana fuera. Vale, un escenario bastante típico. Eso es. La calle está completamente a oscuras, hay un silencio sepulcral y cuando nos acercamos a la entrada, vemos que la puerta principal está abierta de par en par. Madre mía, qué susto. Pues claro. Y encima la cerradura está reventada. En ese milisegundo nuestro cerebro no piensa, oh, qué maravilla, ha ocurrido un milagro y esta casa ha sido tocada por la gracia divina. ¿Qué va, qué va? Tu cerebro grita que te han entrado a robar. Exactamente. Es un pánico inmediato, totalmente visceral y puramente pragmático. Buscamos el móvil por instinto para llamar a la policía porque, bueno, la mente se aferra a la explicación más lógica y terrible que tiene a mano. Y fíjate, ese es exactamente el nivel de terror terrenal con el que arranca una de las historias más influyentes de la cultura occidental. Es el caos intentando abrirse paso en medio de un trauma súper reciente. Y para quienes nos escuchan, vamos a situarnos. Hoy es domingo 5 de abril de 2026, domingo de resurrección. Una fecha muy señalada, desde luego. Así es. Y en este análisis a fondo de hoy vamos a examinar un pasaje muy específico. Es el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Un texto fascinante. Lo es. Pero quiero dejar clara una cosa desde ya. El objetivo de esta inmersión profunda no es dar una lección de teología ni un sermón tradicional. Vamos a diseccionar este texto exactamente como si fuera el escenario de un suceso histórico, una investigación policial, digamos. Me encanta ese enfoque. Queremos entender la psicología del pánico, los movimientos tácticos en la escena y los detalles forenses que el texto nos ofrece sobre el descubrimiento de ese sepulcro vacío. Porque claro, a ver, cuando le quitas el barniz celestial al que estamos tan acostumbrados y te pones a leer las acciones concretas de los personajes... Sí, lo que hacen físicamente. Eso es. Te encuentras con un relato que parece sacado de un atestado policial, literalmente. Refleja un comportamiento humano súper errático y a la vez sorprendentemente analítico en sus detalles. Es que estamos tan programados para conocer el gran final de la historia que solemos pasar por alto el minuto 1 de confusión absoluta. Totalmente. Bueno, pues vamos a desgranar esto. La fuente nos sitúa en el primer día de la semana. María Magdalena va al sepulcro temprano, y el texto subraya una frase en concreto. Dice, mientras todavía estaba oscuro. Un detalle clave, ¿eh? Llega, ve que la enorme piedra que sellaba la entrada ha sido quitada, y oye, no cae de rodillas en un éxtasis místico ni nada de eso. Para nada. Hace lo que haríamos nosotros al ver la puerta de casa reventada. Echa a correr. Va a buscar a Simón Pedro y al otro discípulo, al que el texto llama a quien Jesús amaba, y le suelta la noticia sin filtros. Presa del pánico, claro. Sí, sí. Les dice, se han llevado al señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. O sea, asume de forma inmediata que se ha cometido un delito. Es que es de cajón. Y esa oscuridad inicial que mencionabas no es solo un indicador astronómico para decirnos la hora que era. Ah, no. Tiene más miga. Mucha más. Funciona como un espejo perfecto de su estado mental en ese momento. A ver, esta gente no estaba acampada fuera de la cueva con una cuenta atrás, esperando a que pasara un evento sobrenatural. Ya, no estaban esperando fuegos artificiales. Exacto. Venían de presenciar una ejecución pública brutal, estaban aterrorizados, escondidos de las autoridades y procesando un luto devastador. Estaban destrozados, lógicamente. Pues sí, así que la oscuridad refleja que no hay ni rastro de esperanza o comprensión sobre lo que está a punto de pasar. Claro, su marco de referencia es la muerte definitiva, no la resurrección. Por eso su primera deducción lógica es el robo del cadáver. Y es que el saqueo de tumbas era una verdadera plaga en la antigüedad. Tan común era. Buah, muchísimo. Hasta el punto de que los emperadores romanos tuvieron que emitir leyes draconianas. Hay una inscripción famosa, la inscripción de Nazaret. Me suena así. Pues es básicamente un edicto imperial de la época de Claudio que decreta la pena capital para cualquiera que sea sorprendido moviendo piedras sepulcrales o robando cuerpos. O sea que se lo tomaban muy en serio. Muy en serio. Así que el miedo de María Magdalena es tan clarísimo en los crímenes reales de su época. Y bueno, lo interesante aquí es entender por qué robaban las tumbas. A ver, cuenta. Los ladrones no querían el cuerpo, querían el botín. Pero a ver, ¿qué tipo de botín puede haber en la tumba de alguien que acaba de ser ejecutado como un criminal? No me cuadra. Las especias funerarias y los lienzos. Fíjate.
Los rituales de enterramiento de aquella época, sobre todo para figuras respetadas, implicaban envolver el cuerpo en tiras de lino que estaban empapadas en resinas carísimas. Ah, claro, los perfumes y eso. Exacto. El propio Evangelio de Juan menciona, unos capítulos antes, que un hombre llamado Nicodemo trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unas 100 libras romanas. Madre mía, eso es muchísimo, ¿no? Una auténtica fortuna. En el mercado negro de la Jerusalén del siglo I, esa cantidad de mirra valía el equivalente a lo que un trabajador ganaría en toda su vida. ¡Qué locura! Así que los ladrones entraban, arrancaban las telas empapadas en resina, que valían su peso en oro, dejaban el cuerpo tirado de cualquier manera y huían a toda prisa con el lino y las especias. Vale, ya lo entiendo. Es como si hoy en día te roban el coche de la puerta de casa, pero no porque quieran el vehículo en sí. Claro, sino para desguazarlo. Eso es, para vender las piezas de valor y te dejan el chasis abandonado en un descampado. Esa es la analogía perfecta. María Magdalena ve la piedra movida e inmersa en esa realidad del siglo I, deduce el peor escenario posible. Que no solo han matado a su maestro, sino que ahora unos saqueadores han profanado sus restos para robar la mirra. Exactamente. Un desastre total. Entonces, ante esta alerta de robo, la escena cambia de forma drástica. Pasamos del shock inicial al movimiento visceral. María les da la noticia a Simón Pedro y a ese otro discípulo. Y entran en acción. Y tanto. Salen los dos disparados hacia la tumba. Empieza una carrera súper frenética. Pero aquí hay un detalle en nuestras fuentes que a mí siempre me hace torcer el gesto. A ver, sorpréndeme. El texto dice, explícitamente, que los dos corrían juntos, pero que el otro discípulo corrió más rápido, se adelantó a Pedro y llegó primero al sepulcro. Sí, el famoso adelantamiento. A ver, yo como lector crítico digo, me parece una sobrada tremenda por parte del autor. Si estamos analizando esto, no es simplemente el autor, que suele identificarse con ese otro discípulo, dejando constancia para la posteridad de que tenía mejor forma física. Suena un poco a eso, sí. Es que suena a anécdota de patio de colegio. En plan, oye, que conste que yo gané la carrera. Ya. Puede parecer un alarde de ego visto desde nuestra óptica moderna, pero, y aquí viene lo bueno, en el contexto del Mediterráneo del siglo I es todo lo contrario. ¿En serio? Totalmente. En las culturas antiguas, que estaban súper basadas en el honor y la vergüenza, un hombre adulto y respetable jamás corría. Ah, amigo. Correr implicaba tener que remangarse la túnica, enseñar las piernas y básicamente perder toda la compostura y la dignidad en público. Era algo profundamente humillante para ellos. Claro, es que hay que visualizarlo. No llevaban zapatillas de deporte ni pantalones cortos para salir a hacer running. ¿Qué va? Iban con túnicas largas hasta los tobillos. Menudo cuadro. Exactamente. Así que dejar por escrito que ambos salieron corriendo a toda velocidad por las calles de Jerusalén o por sus afueras no es colgarse una medalla al mérito deportivo, para nada. Es una confesión de pánico puro entonces. Eso es. Demuestra que la noticia de la profanación les golpeó tan fuerte que la adrenalina borró de un plumazo cualquier filtro de convención social. Tiraron su reputación por la borda porque la urgencia era absoluta. Vale. Visto así, cambia la cosa. Así que es como si viéramos al director general de una empresa echar a correr a trompicones y sin aliento por los pasillos de la oficina. Sí, seguido muy de cerca por el becario supermotivado. Justo. Y el becario, que es más joven, llega primero a la puerta. Y esto es lo que narra el texto a continuación. El otro discípulo llega, se inclina para mirar dentro, ve los lienzos tirados y se detiene. Hay un frenazo ahí. No entra. Se queda congelado en la puerta. Yo me pregunto por qué frenar en seco justo en la línea de meta. Pues, a ver, hay dos razones principales que pesan como el plomo en esa época. La primera es la propia estructura física de las tumbas ricas de aquel tiempo. Cuéntame. No eran agujeros en el suelo sin más, sino cuevas talladas en la roca con una entrada muy, muy baja. Vale. Tenías que agacharte muchísimo para mirar dentro, y al asomarte desde la luz del amanecer hacia la oscuridad de la cueva, tus ojos tardaban en ajustarse. De algunas formas blancas, que son los lienzos, pero no tiene la imagen completa. Claro. El contraste de luz. Lógico. Y la segunda razón, que es casi la más importante, es la ley de pureza ritual judía. ¿Qué implicaba esa ley en este momento exacto? Pues que tocar un cadáver o incluso pisar el interior de una tumba te convertía en una persona ritualmente impura durante 7 días. Ostras.
Y recordemos que estamos en medio de la Pascua, que es la festividad religiosa más importante de todo el año para ellos. Si te volvías impuro, te quedabas excluido de los rituales, no podías entrar al templo y, bueno, quedabas socialmente aislado. Vamos, que cruzar ese umbral no era solo entrar en una cueva oscura y ya está. Era asumir un coste social y religioso gigantesco. Enorme. El otro discípulo llega impulsado por la pura adrenalina de la carrera, pero al chocar contra la negrura de la entrada, el peso de la ley, el miedo a lo macabro y, francamente, el terror de encontrarse con un escenario violento lleno de sangre, lo frenan en seco. Es súper comprensible. Y también hay un respeto implícito a la jerarquía, ¿no? Espera a que llegue su superior, por así decirlo. Sí, sí, sin duda. Simón Pedro es claramente la figura de autoridad del grupo a lo largo de todos estos textos. A menudo es impulsivo y mete la pata, pero sigue siendo el líder. Y el otro discípulo le espera. Sí, hay una tensión narrativa brutal en esa pausa. Es como si la velocidad desenfrenada de la carrera se estrellara de repente contra el silencio sepulcral de la piedra. ¡Qué imagen! Y aquí es donde la escena cambia de género cinematográfico, te diría, y se convierte en CSI Jerusalén. Tal cual. Llega Simón Pedro, exhausto, y como es habitual en él, ignora olímpicamente las leyes de pureza, la jerarquía, el miedo a la oscuridad, y entra de golpe en la cueva. Él va con todo. Sí. Y el texto nos detalla exactamente qué ve y cómo lo procesa. Ve los lienzos acostados en el suelo, pero luego la narración hace un zoom forense impresionante. Fíjate en el detalle. Menciona específicamente una segunda pieza de tela, el sudario. La tela que se ponía sobre la cabeza y el rostro de los difuntos. Exacto. El texto dice que este sudario no estaba tirado de cualquier manera con el resto de las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Es que es un inventario visual súper meticuloso. Y es la pieza clave que desmonta por completo la teoría del crimen que ellos traían en la cabeza. Claro, porque vuelvo a la analogía del robo en la casa. A ver, Si alguien entra a robar a mi casa, destroza los cajones, tira las cosas de valor al suelo, mete muchísima prisa y huye por la ventana. desde luego es lo que hace un ladrón. Lo que bajo ningún concepto hace un ladrón es detenerse en medio del pánico del delito para hacerme la colada, doblar las camisas al estilo maricondo y dejarlas perfectamente apiladas en una silla antes de escapar. Es que me da la risa, pero es verdad. Esa es la clave de la escena. El orden extremo dentro de la tumba contradice de forma violenta el caos absoluto que se presupone en un saqueo. Claro, Si unos ladrones hubieran entrado a por esas 100 libras de mirra y aloe, habrían tenido que desenrollar las vendas pegajosas del cadáver completamente a oscuras. Habría sido un desastre sangriento, caótico y desagradable. habrían tirado las vendas al suelo pisoteadas, llevándose el cuerpo o el botín a lo bruto. Exactamente. Pero lo que Pedro y el otro discípulo encuentran es serenidad. Un silencio visual. Los lienzos están como desinflados, ¿verdad? Como si el cuerpo simplemente hubiera pasado a través de ellos. Y el paño de la cabeza está apartado, doblado. Cuidado con esto. Es que el verbo griego que a menudo se traduce como enrollado o doblado en nuestras Biblias implica una acción súper deliberada. Ah, ¿sí? Sí, es un cuidado intencional que retiene una forma geométrica. Alguien se ha tomado el tiempo real de colocar esa tela de una manera muy específica. Tela marinera. Y es en ese momento exacto, cuando el otro discípulo finalmente entra en la tumba, ha estado procesando toda esa información visual desde la puerta. Y entonces ve la escena completa y el texto suelta su gran frase. Vio y creyó. Los pelos de punta. Y acto seguido, fíjate, el autor introduce una aclaración que a mí me parece la más honesta y reveladora de todo el texto. ¿Cuál? Dice, pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él debía resucitar de los muertos. Es buenísimo ese apunte. Es fascinante porque desmitifica completamente a los personajes. Te está diciendo la cara, oye, que esta gente no creyó porque fueran unos grandes teólogos o porque se acordaran de repente de una profecía antigua maravillosa. ¿Qué va, qué va? Creyeron por la pura evidencia empírica que tenían delante de las narices. Totalmente. El autor confiesa abiertamente la ignorancia del grupo en ese momento. Su salto intelectual no viene de la teoría, sino de la observación cruda de la realidad material que están viendo. Es brutal. Es ese pequeño detalle anómalo, un trozo de tela ordenado en el lugar exacto donde debería haber un caos absoluto, el que les hace un cortocircuito en el cerebro.
Claro. El otro discípulo actúa como un detective de su propia experiencia, literalmente, al descartar la teoría del robo mediante la observación forense de ese paño doblado. Solo le queda una opción. Exacto. La única conclusión que le queda, por imposible que parezca, es que quien estaba allí dentro se ha levantado y ha dejado sus propias ropas de dormir ordenadas antes de marcharse tranquilamente. O sea que la fe inicial de esta historia no nace de un coro de ángeles tocando trompetas en el cielo. Nace de pararse a mirar cómo se ha dejado una simple prenda en una habitación vacía. Así es. Es un proceso casi inductivo. Observan los datos de la realidad y dejan que esos datos destruyan sus prejuicios y su terror inicial. Y fíjate en cómo reaccionan de manera distinta ante los mismos datos. Tienes a 3 personajes procesando el trauma en tiempo real, delante de tus ojos. Cierto, María Magdalena ve el vacío desde fuera y asume el desastre más lógico y trágico. Pedro entra, inspecciona los hechos, procesa la escena, pero el texto no dice que él creyera en ese momento. Es verdad, se queda como atascado en el análisis táctico de las pruebas. Justo. Y luego tienes al otro discípulo que, al ver ese pequeñísimo detalle de orden dentro del caos, permite que su mente dé el salto a un paradigma completamente nuevo. Solo 9 versículos de esta fuente hemos viajado muchísimo. Ya te digo. Hemos pasado desde la negrura absoluta del amanecer y el pánico visceral a un robo de cadáveres, hasta acompañar a 2 hombres adultos perdiendo la dignidad en una carrera frenética por la ciudad. Saltándose las normas sociales. Nos hemos frenado en seco frente al tabú de la muerte y las leyes de pureza ritual. Y finalmente, hemos entrado en la quietud de una escena del crimen que, gracias a un simple sudario doblado con cuidado, resulta no ser un crimen en absoluto. Y todo ocurre casi en un parpadeo, justo cuando el sol empieza a despuntar. Es poético. Y la lección latente en la forma en que está redactado todo este relato es que la revelación de las verdades más grandes a veces no llega con grandes estruendos o eventos espectaculares de Hollywood. ¡Qué gran verdad! A menudo, la respuesta a nuestras mayores angustias yace en las cosas silenciosas, esas cosas que han sido puestas en orden mientras nosotros estábamos distraídos corriendo por culpa del pánico. ¡Qué bonito! Entonces, para ir cerrando, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para cualquiera que analice este texto hoy en día? Yo diría que nos demuestra que la comprensión profunda a menudo requiere una atención casi quirúrgica a los detalles más diminutos. Totalmente. Requiere estar dispuesto a que una prueba minúscula y silenciosa desbarate toda la tragedia que ya habías dado por sentada en tu propia cabeza. Subraya que frente a lo desconocido, el simple hecho de observar con atención es el primer paso para salir de la oscuridad de nuestras propias conclusiones precipitadas. Me parece un resumen perfecto. Bueno, siguiendo la pauta de nuestras inversiones profundas, y dado el pasaje específico que hemos desgranado en el día de hoy, vamos a cerrar nuestra exploración con una breve oración que recoge la esencia de lo que acabamos de discutir. Adelante. Señor, concédenos la gracia de ver más allá de la oscuridad de nuestras confusiones y pánicos diarios. Ayúdanos a correr hacia la verdad con esperanza y danos la claridad y la paciencia para reconocer los signos de vida y resurrección, incluso en los detalles más pequeños y silenciosos que encontramos en medio de nuestro caos. Amén. Amén. Me parece una manera súper precisa de anclar esa idea de la observación empírica frente al miedo paralizante. Pues sí, y antes de despedirnos, quiero dejar a quienes nos escuchan con un último pensamiento un poco provocador para masticar durante el resto de la semana. A ver. Hemos visto cómo la resolución de uno de los misterios más grandes de la historia gira en torno a un pequeño trozo de tela cuidadosamente enrollado en medio de lo que parecía el fin del mundo absoluto. Cierto. Si este discípulo pudo cambiar todo su sistema de creencias basándose en un pequeño detalle de orden dentro de un escenario aterrador, creo que cabe preguntarnos, ¿El qué? ¿cuáles son esos sudarios doblados en nuestras propias vidas? ¿Cuáles son esos pequeños momentos de estructura, esas señales súper sutiles de que hay paz y propósito donde solo esperábamos encontrar un desastre total? Es una pregunta muy potente. A lo mejor ya están ahí delante y cambiarían completamente nuestra perspectiva si tan solo nos detuviéramos en el umbral, respiráramos hondo y nos atreviéramos a mirar con atención. Nos deja mucho que pensar. Sin duda. Pues gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima.